Bienvenidos. En este video, abriremos una ventana al pasado para descubrir cómo eran las casas de las personalidades y grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Residencias llenas de historia, elegancia y secretos que reflejan el estilo de vida de quienes marcaron una era. Acompáñanos en este recorrido por los hogares de las leyendas. La residencia de María Félix en Polanco, ubicada en el número 610 de la calle Hegel, entre Campos Elíseos y Tres Picos, en la prestigiosa colonia Polanco de la Ciudad de México. Esta mansión fue mandada construir en 1955 por su entonces esposo, el millonario banquero francés Alexander Berger. La intención era clara: ofrecer a María un hogar a la altura de su leyenda, un refugio donde pudiera pasar la mitad del año cuando no estuviera en su otra residencia en París. Aunque la autoría arquitectónica de la casa ha sido atribuida informalmente a Mario Pani, la casa fue edificada en un periodo en el que Polanco vivía uno de sus mayores desarrollos urbanos, con la llegada de familias adineradas y la instalación de los comercios más lujosos en las principales avenidas de la zona. En ese entorno emergente, lleno de glamour y exclusividad, María Félix encontró el sitio ideal para establecer un hogar que le permitiera brillar también fuera de los sets cinematográficos. La planta baja con cocheras, zona de servicio y un amplio salón para recibir, mientras que las plantas superiores abren los espacios habitables a los patios. El interior de esta residencia era un mundo aparte, una fusión entre lujo clásico europeo y una estética decididamente personal, cuidadosamente curada por la propia María y su esposo. Para su decoración, Berger contrató a un afamado diseñador de interiores, que viajó a Europa con la única misión de encontrar las mejores piezas que adornaran cada rincón. La casa estaba tapizada de arte y elegancia. Las paredes del dormitorio de María estaban forradas con seda. El baño principal había sido construido con mármol de Carrara. Las griferías eran de oro, y la famosa cama de plata que ocupaba el centro del dormitorio había sido diseñada nada menos que por Diego Rivera. Este mueble, con detalles finamente trabajados y un brillo opaco que hablaba de distinción y fuerza, fue durante décadas uno de los símbolos más poderosos de su estilo. Pero los lujos no terminaban ahí. Toda la casa estaba decorada con piezas de porcelana fina, provenientes de las mejores casas europeas, entre ellas obras de Jacob Petit y otras manufacturas del siglo XVIII-XIX. También colgaban de sus paredes grandes espejos, cortinas de encaje valenciano y muebles Meissen, combinados con esculturas, tapices y pinturas de artistas de renombre. La colección privada de arte que poseía era impresionante. Tenía retratos hechos por Diego Rivera, Leonora Carrington, Leonor Fini, Sofía Bassi y otros pintores reconocidos que, fascinados por su figura, se esmeraron en inmortalizarla. En sus estanterías reposaban libros de poesía, religión, historia del arte, y también volúmenes sobre astrología y esoterismo, temas por los que María sentía un profundo interés. El periodista Vicente Leñero fue uno de los pocos afortunados en poder entrar a esta casa y conversar largamente con María. En 1966, cuando ella tenía 52 años, Leñero quedó profundamente impresionado, no solo por el entorno fastuoso en el que vivía la diva, sino también por su carácter fuerte, sus convicciones y su manera tan franca de hablar sobre sí misma. Durante esa entrevista, María se mostró nostálgica al recordar su infancia en Sonora, donde nació el 8 de abril de 1914. Creció en una familia acomodada con 11 hijos, y siempre reconoció la figura de su madre como fundamental en su formación. En aquella conversación con Leñero, también habló de su fascinación por el arte desde pequeña. Contó que, cuando era niña, tenía postales de los frescos de la Capilla Sixtina, y que, años más tarde, al visitar por primera vez Roma, se sintió tan conmovida al ver en vivo las obras de Miguel Ángel que rompió en llanto. María Félix era una mujer que encontraba en el arte no solo entretenimiento, sino alimento espiritual. Decía que gracias a su pasión por la belleza y lo estético, nunca se aburría. Por ello, en su hogar, no había espacio que no tuviera algún objeto valioso, simbólico o profundamente bello. En esa misma casa, María también convivía con su hijo, Enrique Álvarez Félix, y con su madre.
El ambiente era sereno, pero lleno de carácter, un espacio donde la intimidad y la majestuosidad se daban la mano. La vida cotidiana de María en Polanco alternaba entre la contemplación de sus piezas de arte, el cultivo de sus relaciones sociales con intelectuales, diseñadores, coleccionistas, políticos y artistas, y sus lecturas de temas espirituales y de ocultismo. La casa de María Félix en Polanco fue su residencia principal hasta su último día de vida, el 8 de abril de 2002, cuando falleció justamente el día de su cumpleaños, número 88. El lugar donde vivió sus años más plenos, más íntimos y más legendarios fue testigo de su esplendor y su despedida. Después de su muerte, la propiedad pasó a manos de su asistente y heredero universal, Luis Martínez de Anda. Decidió vender la casa en 2012. En una sola noche del 2014, después de 2 años de litigio, la casa fue demolida y reemplazada por un conjunto habitacional moderno. Muchos de los objetos que formaban parte de ese hogar fueron subastados en 2007 por la Casa Christie's, en Nueva York. La subasta fue un éxito rotundo. Se ofrecieron más de 600 artículos, entre ellos cuadros, muebles, joyas, esculturas y piezas decorativas que alcanzaron un valor superior a los $7 millones. Algunos de esos objetos hoy reposan en colecciones privadas, museos o galerías de arte. Así, aunque la casa ya no esté en pie, su memoria continúa. La mansión de Polanco fue un espejo de la personalidad de María Félix. Poderosa, elegante, refinada, llena de arte, belleza y misticismo. Y aunque el edificio desapareció, lo que representó no puede demolerse. Su esencia vive en la historia del cine, en la cultura de México y en el imaginario colectivo de quienes aún la recuerdan como la Doña, la mujer que supo convertir su vida en leyenda. Sara García, originaria de Orizaba, Veracruz, vivió en esta casa, ubicada en el número 929 de la calle Concepción Beistegui. Fue testigo de incontables reuniones con las figueras más emblemáticas de la época de oro y de las serenatas que Pedro Infante le llevaba los 10 de mayo para cantarle las mañanitas. Hoy, ese hogar se ha convertido en una reliquia viva para quienes conocen la historia. Caminar frente a su fachada es como detenerse en el tiempo e imaginar cómo era la vida de la abuelita del cine de oro mexicano. Muy pocas fotos existen de la casa de uno de los actores más respetados y recordados del cine de la época de oro. Fernando Soler vivió junto a su esposa, Sagra del Río, en la calle Roció, número 142 en Jardines del Pedregal, construida por el arquitecto José Luis Hernández Mendoza. En esta foto, Fernando con su esposa en la sala de la gruta de su casa en 1952 y aquí en el patio. Actualmente, así se encuentra la casa. Dolores del Río, originaria de Durango y una de las actrices más emblemáticas del cine de oro mexicano, forma parte del selecto grupo de celebridades que eligieron Coyoacán como su refugio personal. Su residencia, conocida como la Casa Escondida, es aún hoy un testimonio vivo de historia y elegancia. Esta majestuosa construcción de cantera, material característico por la orografía del terreno pedregoso, ocupaba casi una manzana completa, rodeada de frondosos arbustos que le otorgaban frescura, privacidad y distinción. La entrada principal, ubicada en la calle Salvador Novo, número 33, presume de un impresionante portón de madera y herrería, con toques romanos que aún conserva su imponente fachada original, armonizando con la estética tradicional del barrio. La propiedad formó parte de un antiguo rancho, que la actriz transformó en una lujosa mansión al regresar de Estados Unidos. Años después, en 1959, su último esposo, el estadounidense Louis Riley, también viviría en esa casa, compartiendo con ella la intimidad y el arte. Se dice que el director Emilio Fernández, gran amigo y enamorado de Dolores, se mudó a esa misma colonia con la intención de estar cerca de ella. Aunque gran parte de su decoración original se perdió con el paso del tiempo, se sabe que Dolores mantuvo el estilo neocolonial típico de Coyoacán, combinado con mobiliario clásico y elegantes textiles. El interior contaba con espacios amplios, sala de estar, comedor, cocina tradicional y posiblemente un patio central estilo virreinal.
Los muros de cantera contrastaban con detalles de hierro forjado, madera labrada y abundante vegetación interior, integrando la estética mexicana en cada rincón. Aquella residencia fue escenario de inolvidables reuniones, donde la diva preparaba banquetes que congregaban a figuras de primer nivel, como Frida Kahlo, Diego Rivera y otros intelectuales y artistas de la época. Su casa no solo fue un hogar, sino también un centro de cultura, arte y bohemia. Falleció el 11 de abril de 1983 en California, a los 78 años, víctima de una insuficiencia hepática. Sus restos fueron cremados y sus cenizas repatriadas a México, el país que tanto la admiró y al que tanto dio. Germán Valdés, Tintán, es una figura emblemática del cine de oro mexicano, y los lugares que solía frecuentar o donde filmó sus películas han adquirido con el tiempo un valor histórico y cultural. Uno de estos sitios es la elegante casa donde se grabó gran parte de la película El Rey del Barrio, estrenada en 1949 y dirigida por Gilberto Martínez Solares. En esta comedia, Tintán interpreta a Germán Peláez, un hombre humilde que finge ser aristócrata para conquistar a una joven rica, papel interpretado por Silvia Pinal. La cinta, ambientada en un barrio popular de la Ciudad de México, destaca por su ingenioso humor, su crítica social y la inigualable picardía del protagonista, acompañado por actores como Marcelo Chávez y Fanny Schiller. La residencia donde se filmaron varias escenas clave de esta obra maestra está ubicada en la esquina de las calles Nadadores y Country Club Churubusco, en la Ciudad de México. Aunque en su momento fue retratada en blanco y negro, hoy en día se le puede ver en un tono rosa pálido, muy bien conservada y rodeada de flores, lo que resalta su encanto. Este inmueble, más allá de su arquitectura, es ya parte del legado visual del cine mexicano clásico, siendo un testimonio palpable del universo de Tintán y su inconfundible estilo. La antigua residencia de Carmita Ignarra, reconocida actriz del cine de oro mexicano. Ubicada en Monterrey, Nuevo León, esta vivienda fue testigo de la vida de una figura entrañable del espectáculo nacional. Carmita nació el 30 de marzo de 1927 y falleció el 1 de agosto de 2017, a los 90 años. Su carrera en el cine la llevó a participar en cintas emblemáticas como Los Solterones, El monstruo en la sombra e Historia de un marido infiel. En 1954, contrajo matrimonio con el productor Santiago Reachi, el mismo que descubrió el talento de Cantinflas. Tras su fallecimiento, la casa quedó completamente abandonada, sumida en el olvido y el deterioro. Hoy, entre paredes desconchadas, tapices desgastados y un profundo silencio roto solo por la lluvia y algún murmullo extraño, se respira la nostalgia de lo que fue una residencia majestuosa. La fachada, alguna vez elegante, da paso a un interior que aún conserva detalles notables: columnas ornamentales, amplios ventanales, una chimenea de adorno y papeles tapiz de intensos diseños visuales que ahora solo cuentan historias al viento. En el recorrido por su interior, aún se distinguen varias habitaciones, un salón principal, baños con acabados antiguos, un área de servicio y una cocina que, aunque en desuso, conserva parte de su esencia original. En la parte trasera se encuentra una alberca profunda y elegante, acompañada por una fuente decorativa y un trampolín antiguo que, increíblemente, aún resiste el paso del tiempo. Aunque Germán Valdés nació y falleció en la Ciudad de México, fue un apasionado del mar, y esa fascinación lo llevó a darse algunos de los lujos más envidiables de su época. Con una exitosa carrera en el cine, la radio y el doblaje, el carismático actor y comediante logró amasar una considerable fortuna, misma que invirtió en propiedades de descanso y embarcaciones que reflejaban su estilo de vida bohemio y extravagante. En la década de oro del cine mexicano, Tintán adquirió una elegante mansión en Acapulco, uno de los destinos más exclusivos del país en aquel entonces. Allí, en medio del sol, el mar y la brisa del Pacífico, el actor solía pasar largas temporadas disfrutando de la tranquilidad lejos de los reflectores. Sin embargo, al tratarse de un personaje reservado con su vida privada, no existen muchos registros detallados de esta residencia. Lo que sí se sabe es que, además de su casa en Acapulco,
Germán Valdés fue propietario de al menos 3 yates, todos bautizados como Tintán Bento, un nombre que reflejaba tanto su identidad artística como su amor por la navegación. Lamentablemente, sus primeras 2 embarcaciones terminaron en desgracia. El primer yate fue consumido por las llamas tras una falla mecánica que provocó chispas en el motor. El segundo lo rentó y terminó hundido en el mar. Estas pérdidas no detuvieron al comediante, quien eventualmente habría adquirido un tercer yate. Más allá de las tragedias náuticas, hay un detalle entrañable. Uno de estos yates fue escenario de su luna de miel con Rosalía Julián, su última esposa, con quien estuvo casado desde 1956 hasta el día de su muerte, 1973. Otra de las propiedades de la doña estaba ubicada en la privilegiada zona de la Avenida Palmira, en Cuernavaca, Morelos. La Casa de las Tortugas fue una de las residencias más queridas y personales de María Félix. Esta mansión fue mandada construir en los años 70 como un oasis privado, donde la diva pudiera descansar del bullicio citadino, rodearse de arte y estar cerca de la naturaleza, lejos de los reflectores, pero sin renunciar al lujo que siempre la distinguió. La construcción de esta casa estuvo marcada por la supervisión directa de la propia María Félix, quien tenía una visión estética muy clara. Se inspiró en villas italianas, con espacios amplios y elegantes, y recurrió a la colaboración de artesanos locales y europeos para cuidar cada detalle. Se sabe que uno de los arquitectos involucrados fue el diseñador y escultor Pepe Mendoza, famoso por sus obras en metal y madera, aunque también se le atribuyen colaboraciones con diseñadores italianos para detalles específicos de interiores. La mansión está distribuida en varios niveles y cuenta con terrazas, jardines, fuentes y una alberca diseñada con mosaicos venecianos que reflejan tortugas, su animal favorito y símbolo central del lugar. El nombre de la residencia no es casualidad. María Félix adoraba las tortugas y decidió integrarlas como símbolo decorativo en distintas formas. En las puertas, muros, pisos, barandales y vitrales aparecen motivos de tortugas, tanto en mosaico como en relieve. Esta pasión llegó al punto de tener incluso esculturas y piezas decorativas provenientes de diferentes países, todas inspiradas en estos reptiles, que para ella representaban sabiduría, fuerza y elegancia. En la parte más baja del jardín principal, se instaló una fuente con varias figuras de tortugas que ella misma eligió. Al atardecer, solía caminar entre esos jardines con su copa de vino, admirando la serenidad del entorno que tanto había cuidado. Los interiores de la casa eran un despliegue de buen gusto y riqueza sin vulgaridad. Cada espacio estaba pensado para equilibrar el arte con la comodidad. Las paredes estaban recubiertas en madera tallada a mano, y en algunas habitaciones se empleó seda traída desde Francia. El mobiliario incluía piezas europeas del siglo XIX, muchas de ellas adquiridas en subastas internacionales. La sala principal contaba con un ventanal que ofrecía vista panorámica al jardín, enmarcado por cortinas de terciopelo bordadas con hilos de oro. Uno de los espacios más impactantes era su recámara, que albergaba una cama de plata diseñada por Diego Rivera, la misma que estuvo durante años en su casa de Polanco, y que luego trasladó a Cuernavaca. El baño principal estaba hecho en mármol de Carrara, con grifería de oro, espejos biselados de cuerpo entero y detalles de cristal Baccarat. Había vitrinas con porcelanas de Jacob Petit, el famoso ceramista francés del siglo XIX, así como candelabros provenientes del exilio del Shah de Irán, los cuales compró cuando algunos bienes de la monarquía persa fueron puestos a la venta. En la Casa de las Tortugas, exhibía pinturas del artista ruso-francés Antoine Tsapov, su último compañero sentimental, cuyas piezas de gran formato decoraban las paredes principales. También contaba con óleos religiosos, grabados del siglo XVIII y esculturas de mármol provenientes de Italia. Por toda la casa podían verse pequeños altares personales, donde colocaba veladoras, imágenes religiosas y talismanes, pues era una mujer profundamente supersticiosa. En su biblioteca privada, tenía una colección vasta de libros de historia, arte, astrología y ocultismo. Ella misma confesaba leer revistas francesas dedicadas a la magia, la astrología y la filosofía oriental, que la ayudaban, según sus palabras,
a mantener contacto con la otra María, una faceta espiritual y profunda de sí misma. En cuanto a su estilo de vida, la casa era el escenario de reuniones selectas. No era un lugar para fiestas multitudinarias, sino un espacio de conversación, arte, reflexión y lujo discreto. Recibía a contados invitados, a menudo amigos cercanos del mundo cultural, diplomático o artístico. Se dice que en su terraza principal ofrecía cenas con comida preparada por chefs personales, servidas en vajilla de porcelana francesa y con cubiertos de plata labrada. Amaba los atardeceres en Cuernavaca, y desde la terraza superior solía admirar cómo la luz del día acariciaba los árboles y tejados de la ciudad de la eterna primavera. Con el paso de los años, la Casa de las Tortugas se convirtió en su refugio más íntimo. María Félix descansaba allí, rodeada de sus recuerdos, sus perros, sus libros, y ese aire cálido y apacible que solo Cuernavaca le ofrecía. Tras su muerte en 2002, la casa permaneció cerrada durante varios años, bajo resguardo de la Fundación María Félix. Muchos de sus objetos personales fueron vendidos en subastas de Christie's, pero algunos muebles, piezas de arte y detalles arquitectónicos aún se conservan. En 2019, la casa reabrió sus puertas brevemente para una exposición privada, lo cual despertó el interés de medios y admiradores que deseaban conocer por dentro el lugar que ella había moldeado con tanto esmero. Hoy en día, permanece cerrada al público, aunque sigue siendo uno de los sitios más representativos del legado de la doña. No solo por lo que alberga, sino por la esencia que quedó impregnada en cada rincón. El carácter indomable, elegante y apasionado de una de las mujeres más icónicas que ha dado México. La Casa Azul, ubicada en el corazón del tradicional barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, fue mucho más que una simple residencia. Fue el epicentro de la vida, el arte y las pasiones de Frida Kahlo. Construida originalmente por su padre, Guillermo Kahlo, en 1904, la casa fue transformándose con el paso del tiempo hasta convertirse en el santuario íntimo de la pintora. De estilo colonial con influencias modernas, su aspecto actual se lo debe en parte al arquitecto Juan O'Gorman, quien colaboró con Frida y Diego Rivera para remodelarla en los años 30, cuando la pareja decidió hacer de este espacio su hogar permanente. Lo que distingue a la Casa Azul no es únicamente su llamativa fachada en tono cobalto, sino la atmósfera única que se respira al cruzar su umbral. Una vez dentro, se despliega un universo profundamente ligado a la identidad mexicana, a través de objetos cotidianos, arte popular, muebles coloniales, cerámicas prehispánicas, juguetes tradicionales y, sobre todo, el legado emocional y artístico de una mujer que convirtió el dolor en belleza. En cada habitación se respira el espíritu irreverente y visionario de Frida. Desde la cocina adornada con utensilios tradicionales y frases amorosas hacia Diego, escritas con piedritas en las paredes, hasta su estudio bañado de luz natural donde aún permanecen su caballete, pinceles y óleos, dispuestos como si ella fuese a regresar en cualquier momento a continuar pintando. Uno de los espacios más conmovedores es su recámara. En ella se conservan algunos de los objetos más íntimos de Frida. Su cama con espejo en el dosel, que usaba para poder verse mientras pintaba acostada durante sus periodos de enfermedad. Sus corsés de yeso decorados por ella misma. Sus vestidos tehuanos que resaltaban su orgullo por las raíces indígenas, así como prótesis, bastones y medicinas, dolorosos recordatorios de una vida marcada por el sufrimiento físico. En el baño, descubierto y abierto al público décadas después de su muerte, se hallaron artículos personales como ropa interior, cartas, fotografías privadas, cosméticos, y también las botellas de medicamentos que le eran recetados tras sus múltiples operaciones. Todo esto permanece hoy en vitrinas, como una cápsula del tiempo que preserva no solo a la artista, sino a la mujer compleja, vulnerable y desafiante que fue Frida. El jardín es otro de los espacios fundamentales de la casa. En él, las plantas tropicales, los cactus, los árboles frutales y las esculturas prehispánicas conforman un microcosmos que inspiró a la artista durante toda su vida. Frida amaba sentarse entre sus flores, mirar los colibríes que llegaban y encontrar consuelo en ese contacto con la tierra, lo que se refleja una y otra vez en sus pinturas. Este mismo espacio
Fue también testigo de encuentros históricos, como la visita de León Trotsky y su esposa Natalia, a quienes Diego y Frida hospedaron cuando llegaron exiliados a México. Durante ese periodo, se dice que Frida sostuvo una breve relación amorosa con el líder revolucionario, lo que añade aún más capas de intensidad a la historia de esta casa. Después de la muerte de Frida, en 1954, Diego Rivera tomó la decisión de convertir la residencia en un museo dedicado a preservar su memoria y su obra. A tal efecto, donó la propiedad al pueblo de México, y desde 1958, la Casa Azul se convirtió en el Museo Frida Kahlo. A lo largo de las décadas, el museo ha sido restaurado y enriquecido con más piezas personales, documentos, pinturas, diarios y vestimenta de la artista, incluyendo algunos trajes que han servido de inspiración para diseñadores internacionales. Entre las curiosidades más impactantes del museo, se encuentra una cama de hospital con un espejo en el techo, que usó para pintar autorretratos mientras estaba postrada, así como su silla de ruedas y el corsé pintado a mano que usaba para sobrellevar las secuelas del accidente de tranvía que sufrió a los 18 años. La Casa Azul es hoy uno de los espacios culturales más visitados de México y uno de los museos más queridos por los turistas y admiradores del arte en todo el mundo.